La paz de Cristo, hermanos. Feliz martes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Nuestra Señora del Carmen. Esta es la fiesta de los carmelitas y de las carmelitas. Los carmelitas tienen como referencia el Monte Carmelo. El Monte Carmelo es el lugar donde se dieron las grandes hazañas del profeta Elías, que llama seriamente a la conversión al pueblo de Israel y se enfrenta contra los profetas de Baal. Y dice seriamente al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo van a estar cojeando de los dos pies? ¿Hasta cuándo van a estar sirviendo a los Baales? Si Dios es el Señor, si Yahvé es el Señor, seguidlo a Él. Este profeta que ardía de celo por el Señor llama a la conversión. Y el Monte Carmelo también tiene otra figura importante, que es la Virgen María. Según la tradición, la Virgen María dio a San Simón Stock, a mediados del siglo XIII, el escapulario distintivo de los carmelitas. Estas son las dos figuras de referencia en la vida de los carmelitas, que ayudan a ir hacia Dios, hacia Cristo. La Virgen María, que siempre apunta hacia su Hijo, que dice: haced lo que Él os diga. Bien, hoy la palabra que Dios nos da es una palabra de conversión. Y la Virgen María puede ser una aliada nuestra, es una aliada nuestra en la conversión, que es volver nuestro corazón a Dios, dejar que Él nos convierta. Dirá Elías que Yahvé es el Dios que convierte los corazones. ¿Y cómo Dios convierte los corazones? Actuando, manifestándose, actuando en la historia, dando signos concretos. Pero existe la posibilidad que, viendo el actuar de Dios en nuestra vida, no nos convirtamos, que nos endurezcamos en el corazón, que vivamos incluso una religiosidad superficial, que no toca realmente nuestra vida, que podamos incluso rezar el rosario, ir a la Eucaristía, a la misa, incluso escuchar la palabra de Dios, comulgar, y que realmente todo se quede en un acto exterior, y que el amor de Dios manifestado a nosotros, las caricias de Dios, las ternuras que nos tiene, los detalles en nuestra vida, en nuestra historia, que al final lo despreciemos y que no le abramos realmente y de forma sincera y total nuestro corazón a Dios, sino que solamente usemos de la religión y sea solamente quizá una especie de amuleto, algo así para la suerte, buscar a Dios para que cumpla Él nuestros deseos, pero al final no tomar en serio la palabra de Dios, no convertirnos a Él, no decirle como la Virgen María: hágase en mí según tu palabra, y pedirle auxilio: Señor, ayúdame, dame realmente la conversión de poder amar, de reconciliarme con mi hermano o con mi hermana, de poder pedir perdón, concédeme una vida nueva, ayúdame. Bien, de frente a esta posibilidad, hoy el Señor nos da una palabra muy fuerte. Escuchemos, hermanos, este Evangelio que hoy el Señor nos dirige. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio
les hará más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios, hermanos, es un Dios realmente de amor. Y quien te ama te habla con la verdad, porque solamente la verdad nos hace libres. Y Dios nos dirige la verdad en caridad. Y cuando la verdad nos es dirigida, muchas veces nos consuela. Por ejemplo, la primera lectura de hoy es una palabra de consuelo, de esperanza, donde el pueblo de Judá, que tiene capital en Jerusalén, está siendo asediada por los reyes de Aram y el rey de Samaria. Y el rey, de frente a estos dos enemigos que no tiene fuerza, Dios le dice de no temer y le dice solamente de creer, o sea, de apoyarse en Dios, y que si no se apoya en Dios, pues no se salvará. Entonces Dios, de frente a sus enemigos, a los problemas serios que tú y yo tenemos, a nuestros pecados, Dios nos da la posibilidad de convertirnos. Se presenta como aliado nuestro, que Él tiene poder sobre nuestras miserias, sobre nuestros rencores y odios, sobre estos enemigos espirituales que son los verdaderos enemigos serios que tenemos en nuestra vida. Y Dios dice, si te apoyas en mí te salvarás. Entonces Dios nos consuela, pero nos dice también la verdad que a veces nos puede doler, porque no siempre la corrección, la denuncia nos agrada. De hecho, normalmente, cuando se nos denuncia, cuando se nos dice que estamos equivocados, que erramos, normalmente la corrección no nos gusta. Bien, Dios que nos ama nos corrige, como un padre que ama a sus hijos y los corrige. Un padre que no ama a sus hijos no les corrige, porque si les amase, si amase a su hijo o a su hija, lo enderezase, lo ayudaría a entrar en la realidad de una forma justa, según el pensamiento de Dios, según Dios lo ve las cosas. Porque cuando después los hijos van creciendo torcidos, digámoslo así, como los árboles torcidos, ¿qué pasa? Que entonces la historia, los hechos, tienen que corregirlo. Dios en la historia les corrige. Y allí la corrección es más dolorosa. Pasan por más sufrimientos. No saben vivir bien la vida. Y Dios les tiene que enseñar de forma madura a vivir la vida. Con la historia, con los eventos. Siempre por amor lo hace. Pero los padres tienen un deber hacia los hijos de hacer presente el amor de Dios también en la corrección, no solamente en la ternura. Y bien, Dios que nos ama, nos corrige. Y dice estas palabras, Jesús, dirigidas a ti y a mí hoy. No a la gente que quizá ahora está en China, que no sabe de Cristo. No a los que viven en el mundo como paganos. No, puede ser que, la está dirigiendo a ti y a mí, que puede ser que sí, vivamos en el mundo como paganos, aun si estamos escuchando la palabra de Dios. Pero a ti y a mí nos las dirige la palabra. Y dice estas palabras muy serias. Tiro y Sidón eran ciudades paganas que han ido en la mira de los profetas, que los profetas han denunciado y han dicho, Dios tomará venganza de estas naciones. Y de Sodoma, como Gomorra, sabemos cuál fue el fin en esta tierra, que el juicio de Dios fue fuerte contra ellas porque no eran ciudades impenitentes, ciudades que eran alejadas de Dios, que no escuchaban la palabra de Dios, ciudades que vivían hasta el tope en el pecado, que no tenían ningún tipo de hospitalidad. Y hacia estas ciudades Dios las corrigió duramente en la historia, destruyendo su ciudad. Y bien, Cristo dice a ti y a mí, hoy, nos dice que si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Y dice que el juicio, porque habrá un juicio, existe la posibilidad del infierno, hermanos, así como existe la posibilidad del cielo. Y Dios desea que tú y yo nos salvemos, por eso nos corrige.
Y dice, el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti, si no acoges a Cristo que hoy te visita, que hoy nos llama a entrar en fiesta con Él, a dejar que Él actúe en nuestra vida, que su Espíritu Santo nos sane profundamente, que nos enseñe realmente a amar, a vivir. Ánimo, hermanos, hoy el Señor nos llama a la conversión, porque nos ama fuertemente. Y la raíz de nuestros sufrimientos serios, de la infelicidad profunda que muchas veces vivimos y que a veces no entendemos por qué somos infelices, por qué sufrimos, la raíz profunda, hermanos, está en esto, en el hecho de que tú y yo no nos convertimos seriamente a Dios, que no dejamos que Él nos convierta a Él, que no nos ponemos con la misma actitud de la Virgen María, que dice, hágase en mí según tu palabra. Y Dios es aquel que puede realizar la obra. Dios es aquel que da siempre el primer paso. En las manos de Dios está nuestra conversión. Es Dios quien convierte los corazones. Pero la conversión necesita también de nuestra aceptación. Que digamos sí a la palabra de Dios, como la Virgen María. Y así como la Virgen María, el Espíritu Santo ha sido aquel que ha engendrado en ella a Cristo. Asimismo, el Espíritu Santo es aquel que tiene el poder de hacer en nosotros esta nueva creación, que en tu vida y en la mía se dé la vida de Cristo, la vida nueva, la vida eterna, que en tu vida esté la reconciliación, el perdón, la misericordia, que te puedas reconciliar con aquella persona que te ha hecho daño en tu pasado, que todavía odias, que cuando piensas en esa persona te viene el odio, la frustración. El Espíritu Santo puede hacer que tú perdones a esa persona, que se dé en ti el perdón, que te reconcilies con tu marido, con tu mujer. Dios puede realizar eso, que te reconcilies incluso contigo mismo, contigo misma, por ese pecado que has cometido que tú misma no te perdonas. Hermanos, que el Señor nos conceda esta gracia hoy de la fe, de apoyarnos en Dios, de convertirnos seriamente, al dejar que Él haga su obra en nosotros. Alabado sea Jesucristo.